Hoy toca uno de esos vídeos que me generan muchísima curiosidad, y es que sí, muchos de vosotros lo adivinasteis, me encuentro ahora mismo en Estonia, y es que nos estamos dirigiendo a una antigua base militar secreta de la URSS. Y digo que me crea especialmente curiosidad porque no se sabe mucho de este lugar, solo que durante muchísimos años fue un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas, que no se podía entrar, estaba prohibido. Hará un par de años que encontré la historia de este lugar, pero no hay mucha información. Sí que se sabe que era una antigua base militar de la URSS relacionada con los submarinos. En ese momento había unas 16.000 personas viviendo, y por lo que se ve era un lugar muy importante en la antigua URSS, ya que no solo era una base militar importante, sino que era un punto estratégico genial. Si visteis el episodio de ayer, visteis que cogí un barco desde Helsinki hasta Tallinn, la capital de Estonia, y son solo 2 horas de trayecto. La distancia que hay o había entre la URSS y Europa navalmente, es decir, por el agua, era muy poca desde aquí. No solo eso, sino que he llegado a leer que también aquí estaba lo que llamaban como el Pentágono de la URSS, y de hecho no está demasiado lejos de la capital, son unos 50 minutos y nos quedan 10 para llegar. Por cierto, antes de llegar, es posible que me hayan dicho que por alguna razón que no puedo entender, aún no has comprado nuestro café especial de Navidad Vinny Who. O sea, ¿en qué estás pensando? O sea, te estás tragando la serie entera, pero aún no te has hecho con este café, que además ya se está acabando. Es sabor chocolate y vainilla, la mejor combinación con el café, y aún no lo tienes. O sea, ¿no te estás tomando ahora mismo un café con leche Vinny Who? ¿De verdad? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Quiero decir, es un poco ridículo por tu parte. Ahora, fuera bromas, que sepáis que estoy haciendo esta serie como celebración de nuestro café especial de Navidad, que deberías probarlo. Vinutcafé.com, hazte con el tuyo antes de que se acabe. Ahora sí, vamos para la ciudad. Definitivamente parece que hayamos llegado a la antigua URSS, tío. La ciudad se llama Paldiski, y ya vais a ver que la estética son completos bloques de hormigón, ahora mismo ya pintados a veces de otros colores para intentar darle algo de vida. Y es que os he dicho que aquí vivían 16.000 personas en la época en la que esto era una base militar. Estos barracones eran donde vivían. El problema, y por lo que desde hace 2 años tengo curiosidad en venir aquí, es que cuando hubo la caída de la URSS y Paldiski tuvo que abandonarse, de esos 16.000 soldados que vivían aquí pasó a tener una población únicamente de 4.000 personas. La mayoría de ellos que viven aquí son antiguos rusos que estaban aquí en ese momento, y eso ha hecho que gran parte de la ciudad esté abandonada. El plan de hoy es explorarla y explicaros un par de historias interesantes de este sitio. Una de las historias que me parecen más interesantes de este lugar es el por qué lo llamaban Pentágono. Os he dicho que este era un lugar muy estratégico, donde básicamente había una base militar de submarinos, pero el motivo por el que le llamaban Pentágono es porque se hacían pruebas aquí, y la mayoría de pruebas eran pruebas nucleares. Y es que tenían una réplica de un submarino construido en tierra con 2 reactores nucleares dentro, para que así los soldados pudieran practicar cómo funcionaban estos reactores nucleares, para luego poder coger estos submarinos, meterles reactores nucleares que sirvieran como combustible, y estos submarinos podían estar navegando 4, 5, 6 meses sin parar con este combustible nuclear. Y todas esas pruebas se hacían aquí, y es por eso que tiene en cierta parte mala fama. Para cuando cayó la URSS, estos reactores seguían aquí, y con todo el incidente de Chernóbil decidieron intentar apagarlos. Y lo gracioso de todo esto es que siguen enterrados en alguna parte por aquí. Y es que aunque gran parte de Paldiski ahora mismo esté abierta al público y la gente normal pueda venir a vivir aquí, mucho de esta infraestructura militar se ha reutilizado para el ejército de Estonia, y también hay una base de la OTAN aquí, por lo que mucha parte de la antigua base militar juraría que está abandonada, pero otra está reutilizada. Aún así no hay nada que no podamos intentar. Más adelante vamos a intentar coger el coche e ir a las afueras e intentar encontrar estos restos. De mientras vamos a ir a dar una vuelta en la ciudad a ver cómo vive la gente ahora mismo aquí. No tengo claro si esto es para tender la ropa, era un antiguo parque infantil. Esto es desde luego para extender la ropa, pero eso de ahí parece un antiguo columpio, ¿no? Ahora mismo ya un poquito oxidado. Esto es todo lo que te imaginas, ¿eh? Pero en mi cabeza, cuando pensaba en Paldiski, era esto lo que me imaginaba. Caminando por la ciudad te das cuenta de que, bueno, tiene algo de vida. Los edificios siguen manteniéndose en pie, la mayoría, algunos reformados, coloreados. Toda la ciudad es extremadamente silenciosa, pero sí que es verdad que cuando vas caminando también
también te encuentras grandes edificios como este, completamente abandonados, que me gustaría saber qué función cumplía. Probablemente también fueran barracones. Tienen como chapitas de roca ahí que no sé exactamente qué es. Parecería que hubieran símbolos, pero no hay nada. A ver, por aquí se puede entrar. Mira, aquí parecía la entrada principal. Por dentro parece que está completamente destruido y vacío. Lo que me sorprende es que no hay mucho negocio. O sea, ahora estoy como en la calle principal. Aquí parece haber algo, no sé exactamente qué es. Si es como un salón de belleza. Donde he aparcado sí que es un supermercado, pero parece que hay poca cosa más. Todo lo que son las estructuras de piedra están abandonadas. Y lo que son los barracones militares se han reutilizado. Te vas encontrando estas estructuras abandonadas. Esto parecía más un almacén, ¿verdad? Mira la ventana abierta. No hay mucho que ver aquí. Todo está vacío por dentro. Me parecía un antiguo almacén. Lo que me pone de los nervios es que soy la única persona que está conduciendo hacia esta dirección y todo lo que puedo ver son vallas con alambre de espino a los costados. No tengo muy claro que estos sean bases militares, pero sí tengo claro que hay una cerca seguro. De hecho, cuando venía hacia aquí estaba grabando, hablando unas cosas. He tenido que esperar a que pasara un tren y luego han pasado 2 coches militares por mi costado. Y a lo lejos veo como torres. No quiero meterme donde no me llaman, pero quiero explorar un poquito el alrededor de este lugar. Esto no sé si pinta muy bien, pero hay carteles. A ver qué es esto. Ahora tengo curiosidad por saber. A ver, definitivamente no parece una base militar, parece más bien como un lugar turístico de aquí. O sea que está como completamente desolado. Confiaremos en mi instinto, pasaremos la valla por al lado. A ver, quiero ver un momento esto. Oh, wow. Wow. No me esperaba esto para nada. Fijaros en ese acantilado, qué extraño, como si estuviera partido de esta manera. Igual desde ahí se ve mejor, no sé. Esto mola un montón. De hecho, lo único así remarcable que hay en Paldiski, y por lo que podríamos decir que a veces tiene turismo, es porque está el faro más alto de Estonia. Sinceramente es un faro normal, luego vemos si lo encontramos y lo vemos. Pero este sitio es perfecto para entender la localización de este lugar. De hecho, los rusos utilizaban toda esta zona para hacer pruebas, muchas de ellas de aviación, con estas bombas que estaban construyendo, probaban de lanzarlas a objetivos, y hay un par de situaciones que fueron complicadas. Y es que cerca de aquí hay un par de islas en las que hacían estas pruebas, tiraban bombas desde aviones para ver si sus cálculos, si su tecnología funcionaba correctamente. Una de ellas, sin querer, cayó en un huerto de una guardería de niños. Por suerte la bomba no detonó y se quedó ahí la situación, pero la otra es aún más curiosa. No sé cómo cojones debieron hacer los cálculos, pero tiraron una bomba desde un avión y cayó a 15 metros de uno de estos reactores nucleares que estaban construyendo. A esto de causar una gran desgracia tampoco explotó. Pero es por eso que esta zona tiene también muy mala fama, y es que se supone que es una zona bastante contaminada por todas estas pruebas nucleares que hicieron en su momento, por los 2 reactores nucleares que aún siguen enterrados por aquí. Y es por eso que cuando la URSS se disolvió, este lugar no tenía un gran atractivo para Estonia, por lo que la dejaron un poquito abandonada por esa mala fama que tenía. Se quedaron los antiguos soldados rusos y hasta 1993 crearon como una especie de mafia rusa en Paldiski, por lo que no solo tenía una mala fama de contaminación, sino que encima también se convirtió en un lugar muy peligroso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, esto no me lo esperaba. Parecían simplemente unas rocas normales y corrientes, pero definitivamente no lo son. O sea, fijaros en esta estructura de aquí. Yo entraba pensando, no sé, ¿será una cueva? ¿Será algo? Pero no. ¿Qué es esto, tío? No estoy entendiendo absolutamente nada, tío, ahora mismo. Parece una antigua fortaleza, pero está como construida en la misma roca, ¿no? No tiene mucho sentido, la verdad. Parece que se me vaya a caer encima, tío. Y no fue hasta 1993 que el gobierno puso mano dura en este lugar y le dio un poquito más de atención. Quiere decir que es un lugar extraño, se ve un lugar muy frío, muy sobrio, muy triste, podríamos decir incluso. Y una observación que he tenido mientras andaba, por la poca gente que pasea por la calle, se te quedan mirando con una mirada extraña. Y yo entiendo que probablemente haya poco turismo aquí, pero cuando digo una mirada extraña me refiero como a una mirada desafiante, como si te dejaran muy claro que eres un forastero aquí. Vuelvo a estar en la ciudad, como veis los bloques de atrás. Estoy dirigiéndome como hacia la costa dentro de la ciudad. Supongo que aquí es donde estarían las bases navales. Vamos a investigar.
Me he parado un rato para mirar el Google Maps en satélite para buscar el sitio y creo que he encontrado dónde hacían estos entrenamientos con el reactor nuclear y el submarino. Está un poco lejos, más hacia el interior. No creo que esté abandonado, pero yo creo que nos podemos acercar. Vamos por ahí. Pensaba que todo esto estaría situado más bien en la costa, pero que va, está como en el centro de la península. De hecho, hemos de abandonar lo que es la ciudad para adentrarnos. Estoy definitivamente seguro que era justamente esto de aquí, que como veis sigue cercado, y no sé si ahora mismo es algo militar o es algo de una empresa externa que comprara las instalaciones, pero está vallado y bastante bien cuidado, entre comillas. Parece que aquí hay un cartel, cual no entiendo bien, pero fijaros lo que pone aquí. De hecho, parece ser una empresa de energía nuclear, pone algo radioactivo, pero me da la sensación de lo que están intentando hacer es desmantelarlo. En lo que se ha convertido ahora mismo es en una empresa que está intentando deshacerse de esto. De hecho, parece que hay un plan según los años. Aquí podemos ver fotos del interior y entiendo que esto son los reactores nucleares enterrados. Al menos tiene todo el sentido del mundo. Si os fijáis aquí también se ve cómo están enterrando algo. Es una pena que no vamos a poder entrar a verlo, pero qué guapo que esto esté aquí. Eso sí, por aquí no pasa, pero vamos, ni un solo gato, ¿eh? Estas carreteras, a la mínima que entras con el coche te da la sensación de que vas a estar observado, en plan, ¿qué coño haces aquí? Y además creo que no me he podido parar en el sitio más sketchy, o sea, he dejado el coche ahí en un apartado, como si fuera aquí a espiar algo. Fatal, tío. Estoy viendo que si pulsas en la ubicación de la empresa, puedes ver fotos del año 95, cuando ya no era parte de la Unión Soviética, y supongo que cuando empezaron a hacer todo este plan de desmantelarlo, y las fotos son increíbles. Ya me imagino que por dentro no debe ser así, pero podéis haceros una idea de cómo eran las instalaciones. Me hace gracia porque estas fotos no las he encontrado en ninguna parte en internet, únicamente las he encontrado en la localización de Google Maps. Espectacular. Eso sí, esto solo quiere decir una cosa, que la mayoría de cosas militares antiguas tienen que estar por alrededor, así que vamos a explorar un poquito más el interior. De hecho, fijaros que aquí parece que hay ya un edificio abandonado en medio de la nada. Vamos por el buen camino. Acabo de llevar un susto gigantesco, tío. Estoy parado en medio de un camino de tierra, mirando por el satélite si encuentro sitios abandonados, a lo que miro por mi retrovisor y veo a 9 soldados completamente cara pintada, armados, caminando. Y yo pensando, yo qué sé, estoy en algún sitio donde no puedo estar, a lo que pasan por mi lado, uno me saluda así y siguen hacia adelante. Hostia, pero había un momento en el que me he pasado un poco mal, ¿eh? Es que os lo puedo enseñar, de hecho. El coche estaba en Start Stop y veo que se enciende. Eso quiere decir que hay actividad fuera. Miro por aquí y veo eso, un montón de soldados viniendo por aquí. Y en este momento estamos prácticamente improvisando. Sí que es verdad que he visto que hay muchas estructuras por aquí desde el satélite. Claro, no sé cuántas de ellas deben seguir, pero como para encontrarlo. Más todas estas estructuras que son tan de piedra, 100% son de esa época. Esto está hecho ya ruinas, pura y dura. Tienen que haber más cosas, tío. Parece que tenemos un lado congelado y aquí como un antiguo fuerte militar, no lo sé. Parece, ¿no? Está algo vallado, pero parece como un antiguo fuerte. Lo que me ha llamado más la atención es esta estructura de aquí. Hostia, fijaros, un camión parado en el tiempo, ¿eh? Esto tiene que llevar aquí la tela de años. ¿Se abrirá? Ni de coña. ¿Qué es esto, tío? Hostia, mira, vuelven a tener estos circulitos, esta vez no de madera, pero sí como los mismos símbolos que hemos visto antes. Ahora debe ser un símbolo que debería saber lo que es, pero no tengo ni idea. Parece que está abierto, es muy raro. No sé si esto debía estar abierto en el momento o no, pero lo que está claro es que la hierba ha crecido como si nada. Tiene todas estas escaleras que entran por aquí, por ahí, por ahí, y hacia el otro lado como una entrada más como señorial. De hecho, aquí se puede ver también como una antigua rotonda y la entrada de la que os hablo. No estoy entendiendo, o esto igual era como un cuartel militar como más importante, o un sitio donde estaban los generales o algo, no lo sé. O igual simplemente era una granja y nada que ver, pero interesante. Oh, no. ¿Qué es esto, tío? Es que parece que vayas caminando por un sitio normal en medio de la naturaleza y de repente ¡pumba! Wow.
Soy muy tonto, no he traído ninguna luz. Pero bueno, tiraremos con el flash del móvil, lo que podemos. Parece que tenía que ver algo con la energía. No sé si es como una antigua mini estación eléctrica aquí. No tengo ni idea, está muy, muy oscuro. Pero está en ruso, ¿eh? Wow. De verdad que no esperaba encontrarme absolutamente nada, pero me está sorprendiendo. Al final seguir nuestro instinto ha ido bien. ¿Qué cosas estamos viendo? Después de estar casi una hora dando vueltas, creo que esto es un antiguo torreón militar. Y dándole vueltas todo el rato estoy escuchando como golpes muy fuertes, que ahora pensándolo bien son disparos, claro. Si por esta zona tiene que haber una base militar y lo que hemos visto antes probablemente sean patrullas militares haciendo pues entrenamiento o práctica, lo más seguro es que también estén haciendo práctica de disparo. Vamos a ver esto. No sé cuánto vamos a poder ver, se ve en muy mal estado ya. Creo que por aquí también hay algo más. Túneles largos. Oh, wow. Parece que de túneles va la cosa hoy. ¿Qué es esto? Joder, qué grande. Supongo que es el torreón, justamente. Parece que las pequeñas escaleras que habían ya no están. Joder, macho, qué oscuro está esto. Wow. Esto era una antigua puerta como de búnker, ¿no? A ver. No, esto parece un coche, ¿no? No parece una puerta. ¿Qué habrá aquí? Hostia, esto es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Es como toda una superficie interna. Son mini habitaciones, entiendo que simplemente todo esto era igual al almacenamiento militar o vete a saber tú qué. Pero joder, no me esperaba encontrarme semejante línea de túneles por aquí. Hostia, me he perdido. ¿Por dónde se sale? Se sale por aquí, ¿no? Por aquí. Pero joder, en plan, va a todas partes. Es muy grande esto, ¿eh? Mucho más de lo que me imaginaba. Pero no parece haber nada de interés. ¿Qué es esto? Siento que hay muy poca luz, o sea, prácticamente yo no veo nada. ¿Veis más vosotros a través de la cámara que yo? Un poco claustrofóbico todo esto, ¿eh? Mira que estoy acostumbrado a venir a estos sitios, pero es simplemente gigantesco esto. Hostia. ¿Qué será esto? ¿Sale por el otro lado? Antigua puerta. Me parece tan alucinante que todo esto esté abandonado y ni siquiera está ni señalizado ni nada en ninguna parte. Conduciendo me lo he encontrado. Pero fijaros, esto parece casi como una escotilla y todo lo que tengo abajo es parte del entramado de túneles este por el que íbamos caminando. Y el torreón. Al final he vuelto donde la estructura está rara, que por cierto no es militar. Quería acabar el vídeo como os he prometido en el faro. Esto es el faro, pasa que está en reformas. De hecho se puede llegar a ver a través de los andamios el color rojizo del faro. Tenía pinta de ser bastante bonito, pero no hemos tenido demasiada suerte. Sé que ha sido un vídeo un pelín distinto, pero me habéis básicamente acompañado a saciar mi curiosidad. Espero que os haya gustado el vídeo. No te olvides de que tienes nuestro café especial de Navidad Vini Who en viniwoodcafe.com, pero de todas formas ya sabes que tienes que hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en viniwoodcafe.com.